Bueno, continuamos con ejemplos de empresarios que con sus decisiones agregaron valor y cambiaron la realidad de una región. Quiero invitar a Eduardo Merkovich. Eduardo se desarrolla como licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabajó en las áreas de gestión de la información y el conocimiento y en diseño de interacción de intranet en las empresas Telefónica, Xerox Argentina, entre otras. Mentoring del proyecto de intranet. Realizó trabajos para Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas para la región Latinoamérica y Caribe. Fue gerente de investigación y nuevos desarrollos en Mercado Libre. Cofundador y director en Mama Grande, empresa social biotecnológica cuyo lema es: transformemos agua contaminada y gente sin trabajo en agua limpia, gente con trabajo digno e inclusivo, etanol o plástico biodegradable y alimento animal, basándose en desarrollos coefectivos de origen renovable, 100% reintegrables al ciclo natural y que no compiten por la comida de los seres humanos. Eduardo, bienvenido. Gracias a todos, buen día. Antes que nada quería casi pedirles perdón, soy un casi biólogo, no soy ni agrónomo ni nada por el estilo, pero al igual que otros antes me parecía muy importante estar acá hoy y agradezco la invitación porque ustedes están decidiendo lo que van a hacer para adelante de su vida y cada uno de ustedes tiene un potencial muy importante y quería compartir algo que venimos haciendo entre algunos para abrir el menú de posibilidades que ustedes están teniendo en cuenta. Hace unos días, ya que esto tiene que ver con las ideas, me encontré de casualidad con que cultivar y cultura tienen la misma raíz en latín, que se llama colere. Resulta que otras palabras importantes salen de ahí, como culto, como colono. Y se me ocurrió empezar a pensar en algo que es que el cultivo que hacemos hoy en día no es necesariamente el único posible. Es aquel que está conectado con nuestra cultura. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos? En esta sociedad en la cual estamos, por lo menos. Hay algo bastante interesante y es que, según nuestros valores, vamos a imaginar un sistema de cultivos o una industria. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Podemos entendernos como individuos que competimos con los demás, o podemos entendernos como individuos que cooperamos para hacer un algo más grande que protege la vida. Podemos entender que la vida es un juego de suma cero, donde si yo gano, otro pierde. Y esa es la posibilidad. Si esto es mío, no es tuyo. O podemos entender que no solo podemos ganar todos en este juego, sino que además es el único resultado que vale a largo plazo, o el mejor resultado posible. Yo puedo entender que el resultado de mi actividad, o que mi éxito se mide en plata, que es como hoy se entiende, o puedo entender que de alguna manera el resultado de mi actividad tiene que ver con cuánta vida soy capaz de sostener, de generar. No hay valores absolutos. Sin embargo, es interesante, nuestra sociedad tiende claramente a esos que están hacia la izquierda, mientras que la vida en este planeta, el resto de la vida, tiende a tener muchos más de los valores que están de aquel lado. No es casualidad entonces que nuestro sistema industrial, y también parte de cómo cultivamos hoy, tiene que ver con estos valores. Entonces, por ejemplo, valora la uniformidad. ¿Quiero hacer soja? Miles y miles y miles de hectáreas que lo único que tienen es soja. ¿Quiero hacer maíz? Miles y miles de hectáreas que lo único que tienen es maíz. ¿Sí? Es un sistema lineal, igual que nuestra revolución industrial. Empieza, sigue, termina. Lo que pasa antes y lo que viene después, a mí no me toca. Yo me agarro de mi pedacito de la ecuación. ¿Cuánta plata me queda entre que yo compro, empiezo, termino, vendo? Compito con los demás,
hay un montón de valores, es un sistema reduccionista. Yo miro solo lo que pasa dentro de mi pedacito. De nuevo, no conecto ni con el antes, ni con el después, ni con el afuera. ¿Sí? Miro las cosas a bastante corto plazo, digamos. ¿Sí? Estamos transformando un montón de todo lo que es cultivar alimentos en una especie de gran mercado financiero. Y estamos hablando de alimentos. Hay pocas profesiones más nobles que la que ustedes están empezando, que es hacer comida. Y en el mejor de los casos trabajamos con un poco de ecoeficiencia, que es hacer las cosas bien. Sin embargo, la ecoeficiencia per se no es un buen valor. La eficiencia significa hacer las cosas mejor, lo cual en principio está bien. Por ejemplo, hago lo mismo usando menos recursos. Pero McDonald's, por ejemplo, si fuera ecoeficiente, no aumenta el precio de su comida, le daría más comida chatarra a más gente y seguiría concentrando un montón de valor. Eso no necesariamente es bueno. ¿Qué pasa si tomamos los valores de la naturaleza y los planteamos para una nueva industria o un cultivo? Tendríamos una industria, un cultivo donde la diversidad es un valor. Tiene un costo de manejo. Pero fíjense que la productividad neta de una pradera es más alta que la de la misma hectárea cultivando un solo cultivo. Lo que pasa es que en el primer caso yo tengo cientos de especies diferentes que se mantienen a lo largo del tiempo. En el segundo caso, vendo todo lo que hago, que es todo lo que hay, y no queda nada. Sería un sistema cíclico, sería un sistema donde hay mucha más cooperación. No deja de haber competencia. De nuevo, ninguno de estos valores es absoluto. Un sistema que empiece a entender un poco más el sistema como un todo, una mirada holística, integral, no la mirada de mi pedacito. Mirar más a largo plazo y empezar a ser ecoeficaces, más que ecoefectivos. Más que ecoeficientes. Que eso sería hacer las cosas buenas. Si McDonald's fuera ecoeficaz, lo primero que haría es hacer comida de buena calidad. Y después se ocuparía de hacerla más barata y accesible a más gente. ¿Cuál es el problema con los valores que están a la izquierda? Ninguno, excepto que no son sostenibles. El sistema que sale de los valores que estamos manejando hoy no es sostenible. Y de todos los aspectos de los cuales podemos hablar, podríamos hablar de un montón de aspectos sociales, del tema del agua, más fundamental que el agua es difícil. Voy a hablar de uno solo ahora porque quiero pasar a la próxima parte, que es el tema de la energía. La información que está acá, si fuera de Greenpeace uno podría sospechar un poco, estos hippies verdes, modernos. Sin embargo, esto es información de ExxonMobil, la Secretaría de Manejo de Energía de Estados Unidos, algunas revistas financieras, ¿sí? Vamos a hacer una pasada muy rápida. Miren la línea negra, la línea que está más en el medio, eso es el descubrimiento de nuevos pozos y el estimado de petróleo de esos pozos. Si ven la línea gris, es la misma exactamente curva, está desplazada 10 años, porque es la del gas. Al principio no sabíamos qué hacer con el gas, lo venteábamos, después descubrimos que también hay una cantidad de energía ahí en el tema del gas, así que empezamos como más tarde. Pero esto va desde el 1900 hasta el 2020, ¿sí? El pico de descubrimiento fue hace más de 50 años. Hace más de 50 años que cada año descubrimos menos petróleo que el año anterior. Y eso que la tecnología que tenemos ahora es mucho mayor, mucho mejor, ¿sí? Antes era casi que con el palito buscando así como el agua y ahora tenemos desde sismología hasta análisis satelital todo lo que se les ocurra en el medio. No sé si recuerdan, en los últimos 5 años hubo 2 grandes descubrimientos de yacimientos muy grandes que sacudieron como el mundo en términos energéticos, fue el Golfo de México y las costas de Brasil, el 2011 y 2012 respectivamente. Esos son esos puntitos chiquititos que están ahí en el fondo abajo, están con unas cosas rojas apuntándolos para que se vean. Como ven, la línea de declinación es clarísima. Desde hace más de medio siglo, lejos cada año vamos encontrando menos petróleo que el año anterior. Sería genial si en la próxima década encontramos un par de pozos como estos, tendríamos que estar muy contentos. Sin embargo, esos 2 pozos juntos, según los cálculos de nuevo, analistas energéticos de Estados Unidos y económicos, etcétera, etcétera, todo eso que hay ahí no alcanza para 2 meses de lo que necesita Estados Unidos para funcionar.
2 meses, 60 días. En nuestro caso, que somos un país muchísimo más chiquitito, nos tiraría unos meses. Pero creo que nos damos cuenta de más o menos cuál es el estado de la situación. Por esto es que estamos yendo a shale oil. El costo, sin embargo, si miran la línea roja, las otras son la demanda, que simplemente sigue subiendo. La línea roja estuvo estable durante 70 años prácticamente, hasta que Estados Unidos se dio cuenta que no podía autoabastecerse, el precio empezó a picar, pero se estabilizó durante como 30 años a lo largo de más o menos $25 el barril. A partir del año 2000, eso ya no fue posible de ser mantenido y empezó a subir. Hace 2 días antes de venir se me ocurrió chequear cuál es el precio del barril, y es eso que está fuera de escala, allá arriba, y es exactamente la misma recta que ustedes ven, que sigue picando para arriba, y ahora está en $107 el barril. ¿Tengo que explicar mucho más de esto? Creo que vamos a lo que sigue, ¿no? El sistema actual que tenemos, no solo de cultivo, sino industrial en general y en nuestra sociedad, es espantosamente dependiente en esto. Muy dependiente de esto. Y no lo vamos a tener más. La discusión de si tenemos para 15 años más, o 20 años más, o 25 años más, o 30, es casi irrelevante. Toda nuestra industria está basada en esto. Y nuestro cultivo también. No solo porque usamos máquinas para cultivar cada vez más superficie con menos personas, volvemos al tema del empleo también, sino más porque estamos abusando de la tierra de cierta manera, y eso hace que le saquemos más, como fue la charla del ingeniero Vilela al principio, pero no estamos mirando el costo que tiene eso. Porque, a ver si nos entendemos, con la naturaleza no se juega, siempre se paga el costo al final. Siempre. Se puede pagar antes o se puede pagar después, pero con la termodinámica y la biología no se transa. Entonces, estamos en esta situación sumamente complicada, donde hemos ganado un montón de cosas, pero no miramos el costo. De alguna manera, me vino a la imagen, no lo tenía preparado, pero a medida que iba viendo todo lo que el ingeniero Vilela nos mostraba de lo que hemos aumentado en productividad en los últimos años, me venía a la cabeza, y no es una crítica, digo, es simplemente algo que además pasó hace poco, un personaje conocido, este Ford, que fue como famoso durante, no sé, tuvo como un pico de fama, ¿no? Hace poquito. Y claro, el tipo vivía de viaje permanente, digamos, pagando a toda la gente que tenía alrededor, comprando yates, apareciendo por todos lados, y de repente se murió, de un día para otro. Lo que no veíamos es que el tipo se quemó en unos años la fortuna que su familia había hecho desde una generación entera atrás, por lo menos. Eso no aparecía en ningún lado. O sea, él pudo vivir esos años así porque quemó todo lo que venía de antes. Y de hecho lo quemó de tal manera que, abusando de todo eso, se murió muy joven, de puro abusar de su propio cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y para ir terminando, lo que estamos haciendo es vivir así de bien y de cómodos, porque estamos robando del pasado millones de años de acumular sol y del futuro, porque estamos usando más de lo que nuestro planeta es capaz de producir en un año. O sea que lo que estamos haciendo es robando de atrás y de adelante. O sea, nos estamos comiendo la comida que iba a ser de nuestros hijos. Nos estamos tomando el agua que iba a ser para nuestros hijos. Frente a esto, a uno le puede agarrar la ecofobia y entonces lo mejor es, me anulo, no pienso en esto, es demasiado grande. Da miedo, a mí me da miedo, seguro. Así que si uno es más joven y recién empieza, debe ser terrible. Pero sin embargo no hay que perder la esperanza, porque hay buenas razones para creer que podemos cambiarlo. Un personaje que puede tener muchas partes discutibles, pero que como creador era indiscutible, Buckminster Fuller, hizo este planteo una vez, hace rato, que a mí me parece muy interesante. No se cambia la realidad peleándola. Hay que construir algo mejor. Si uno tiene algo mejor, el modelo anterior se hace obsoleto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos construir algo mejor? Esto no es una revolución sangrienta donde hay que, no sé, la gente dice, no, tiene que cambiar el gobierno. Otro dice, no, todos tenemos que venir desde abajo con... Yo creo que hay que construir algo mejor. Algunos otros también. Entonces, permítanme refrasear esta frase en una manera más aplicada que a ustedes puede servirles y que por lo menos para mí tuvo mucho sentido
y que junto con unos compañeros empezamos a trabajar hace un tiempo. ¿Cómo sería una industria? Y eso incluye la industria del cultivo en gran escala. Y no descarto para nada las pymes, todo lo contrario. Cuando hablamos de diversidad como valor, significa que a largo plazo es mejor tener la misma cantidad de gente en un montón de pymes diferentes que en pocas megras, ¿sí? Medianas y grandes empresas. ¿Cómo sería entonces una industria basada en estos valores de la naturaleza que hablábamos antes? Una industria cíclica, cooperativa, ecoeficaz. Permítanme darle una mirada rápida a lo que estamos haciendo ahora en Mama Grande. Esto es nuestra biotecnología. Lo que hacemos es partir de efluentes cloacales y de industria alimenticia, algo que normalmente consideramos basura. Inmediatamente genera la reacción de porquería, negativo, para tirar. ¿Sí? Normalmente eso como hay que tratarlo, porque uno no puede tirar las porquerías de uno para que todos los demás se hagan cargo del problema, entonces eso tiene un costo de tratamiento. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un costo para volver a tomar materiales y energía de la naturaleza. ¿Qué pasa si enganchamos esto en un solo proceso? Porque en realidad en la vida, en la naturaleza, las cosas ciclan todo el tiempo. Todo está enganchado con todo. Entonces, si empezamos con estos efluentes, hagámosla fácil, efluentes cloacales humanos. En cada lugar donde somos muchos humanos juntos, algo pasa con eso que sale de nuestros inodoros. Lo que pasa es que no nos gusta verlo y entonces lo dejamos lejos. En general suele haber unas lagunas. ¿Sí? Esas lagunas tienen un cierto tiempo, un cierto tratamiento, hay anaeróbicas, aeróbicas, en serie, en fin. Está bueno ver en cada lugar qué es lo que se hace, porque hay lugares muy grandes donde no se hace nada. En Buenos Aires y en Rosario, por ejemplo, lo tiramos al río. Ahora, uno se queda pensando, digo, yo vivo en Buenos Aires, pobre la gente de La Plata, que está corriente abajo, ¿no? Entonces, tomamos eso y hacemos crecer ahí unas plantas muy conocidas, son las lentejas de agua, hay como unas 500 subespecies más o menos, y hay miles de clones de variaciones locales, junto con unas bacterias que trabajan en simbiosis. Las bacterias se ocupan de la cuestión, digamos, del componente más graso, de todo eso, y después las plantas levantan el nitrógeno y el montón de cosas. Y entonces lo primero que hace esa simbiosis es limpiar el agua. Y entonces tenemos de vuelta agua limpia. Lo segundo que sucede es que hay generación de biomasa. El truco es que no estamos generando biomasa a partir de un cultivo caro como es el maíz, que es lo que hoy en día se usa. El maíz, además, incluso ni siquiera es económicamente viable, hay que subsidiarlo para que funcione. ¿Sí? Entonces el truco acá divertido es que estamos enganchando procesos que parecían ser separados solo porque culturalmente los veíamos de esa manera. Entonces limpiamos el agua, en ese mismo proceso se genera mucha biomasa, y esa biomasa crecida de manera adecuada puede tener una alta cantidad de proteínas o una alta cantidad de azúcares. Si las plantas están en modo reproducción, toda su maquinaria celular está volcada a la reproducción, tiene muchas proteínas. Si de alguna manera tienen energía disponible, pueden hacer fotosíntesis, pero no se pueden reproducir porque les falta algo crítico, lo que hacen es guardar toda esa energía en forma de azúcar, como todas las plantas. Entonces ese azúcar uno lo puede tomar y la puede fermentar. Y puede hacer desde etanol, que es un combustible limpio, digamos, al quemarse no genera polución, hasta, cosas que a nosotros nos parecen más interesantes, el PLA, que es plástico biodegradable. Volvamos también a la charla de recién, imagínense que ustedes compran un litro de leche, ojalá que a menos de 9 pesos, por lo menos si no lo pueden pagar estaría muy bien. Yo tengo niños en mi casa, es 1 litro por día, es como lo mínimo. ¿Por qué si la leche dura 7 días, el sachet dura 700 años? No tiene ningún sentido. Si encima para hacer ese sachet estamos usando un recurso no renovable como es el petróleo, que se está terminando. A todo esto, no hablamos del tema de la relación energética de la extracción del petróleo. No sé si sabían que cuando empezamos a usar el petróleo, usarlo en serio, ¿no? El petróleo tiene una historia muy larga, pero hace apenas poco más de un siglo que empezamos a usar en serio el petróleo, había como en tal concentración que estaba a presión. Uno ponía un caño y el petróleo salía volando para arriba, ¿no? A tal punto que cuando se prendía fuego la gente dejaba, y estaba 3 meses prendido fuego un pozo, hasta que se bajaba y se paraba el fuego. Entonces, ahí el rendimiento energético del petróleo, que atención, son millones de años de concentrar sol, es altísimo. ¿Sí? El rendimiento energético era del 99%.
O sea, yo tengo que reinvertir solo el 1% de lo que saco para seguir sacando más. Cuando eso se fue terminando, 50, 60 años más tarde, empezamos a bombear el petróleo. Había que traerlo desde abajo. En ese caso, en vez de reinvertir el 1%, tuvimos que reinvertir el 10%. No es terrible, pero se multiplicó por 10. Hay gente que dice que la extracción de shale oil tiene un rendimiento energético nulo, que tengo que poner tanta energía para sacarlo que la energía que saco es más o menos la misma. Sin embargo, la gente más optimista, vamos a tomar el rango optimista, dice que el costo energético es solo del 35%. O sea que para sacar shale oil, igual que shale gas, no solo tengo que contaminar una cantidad de agua espantosa, sino que además me rinde mucho menos energéticamente. Volviendo entonces acá, este ciclo cierra completo. Se emplea gente para hacer este cultivo, ¿sí? Hace falta un trabajo diario muy regular. Este no es un cultivo anual o semianual, sino que esto calculen que en verano se reproducen una vez cada 2 días estas plantas, se duplican una vez cada 2 días. Esto necesito gente que todos los días esté trabajando en las lagunas, levantando, sacando, moviendo, todo el tiempo. Y podemos producir todas esas cosas interesantes al final. ¿Dónde estamos hoy? Totoras, no muy lejos de acá, a 60 kilómetros de Rosario. ¿Alguien conoce Totoras? ¿Por casualidad oigo yo hablar? ¿Algunos sí? Muy bien. Totoras es un pueblo de 11.000 habitantes, que lo que tiene de buenísimo es que no tiene nada especial. Es tan copado como todos los pueblos que tenemos de 10.000, 15.000, 20.000 habitantes en nuestro país, que es muchísimo, son cientos y cientos. Totoras tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales, como la mayor parte de estos pueblos, con 2 lagunas de 4 hectáreas en total. No entremos en los detalles. Ese puntito negro que ven ahí abajo no es un error, para que es una idea de escala. Es la altura de una persona de 1,80 m, como para que sea una idea del tamaño de eso. Es más grande que 2 canchas de fútbol grandes. Entonces son lagunas llenas de agua con caca. Esa es una vista de cuando fuimos el primer día, llamados por la gente de Totoras, que había oído esto que estábamos investigando, y que tienen, ahora ya no, por suerte, un problema con la calidad de sus efluentes cloacales, que no estaban siendo limpiados lo suficiente. Y el ANRES les dijo, si volvés a tener esto así, en la próxima vez te vuelvo a encontrar el agua con esta calidad, te voy a obligar a hacer una planta de clorificación. Ese es el tratamiento con la mentalidad industrial. Agarro el agua y le pongo químicos bien fuertes, hago pomada a todo lo que hay ahí adentro y después dejo que se vuele un poco y lo devuelvo al ecosistema. El costo de eso es terrible, y eso estoy hablando solo del costo económico, es mucho peor en costos de vida. Entonces dijeron, bueno, vamos a probar esto que están haciendo ustedes. Y empezamos a trabajar. Hicimos unos canalones experimentales, los sembramos con las plantitas, todos acá estudian esto, así que se dan una idea, controles que no tenían nada, unos con las plantitas solas, otros con bacterias solas, otros con bacterias con plantitas, fuimos viendo, pusimos agua de la laguna, íbamos siguiendo cómo evolucionaba, y nos puso muy contentos empezar a ver que en 15 días de tratamiento teníamos agua limpia. Los dejo a ustedes que, no sé qué apareció ahí, pero los dejo a ustedes que adivinen cuál es con tratamiento y sin tratamiento, creo que se nota. Este es el canal de cosecha que hicimos cuando lo terminamos y un tiempito después. Eso era pleno invierno, así que perdón, pero hay como mucha bruma, pero es el mismo canal, es chiquitito, tiene solo 700, 650, un poco más metros cuadrados, todo cubierto con las plantitas. Y esto es la laguna como estaba cuando entramos, que vieron la imagen, y la laguna cuando empezamos a sembrar, hace poco. Ahora están más bonitas todavía, o por lo menos a mí esa imagen me encanta. Hay una historia más linda todavía, que es cómo llegamos a hacerlo de Totoras. La Municipalidad de Totoras nos planteó llegar, nos dice, nosotros ponemos las lagunas, podemos hacer las obras. Bueno, decimos, pero esto todavía está en scale up. Nosotros venimos de hacer cosas en pequeña escala, de hecho con una pelopincho, para los que se acuerdan de esta historia que los argentinos atamos todo con alambre, lo hacemos, es verdad, lo podemos hacer. No hace falta $3 millones para empezar una investigación. Teníamos una pelopincho en una terraza, y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y nosotros decimos, bueno, todavía hace falta una cantidad de plata para el desarrollo de esto, y hicimos un plan a un año,
Y la gente de la municipalidad nos dijo, bueno, si ustedes tienen un poco, nosotros les vamos a ayudar a conseguir el resto. Entonces salimos a hacer una especie de roadshow muy divertido, porque teníamos una especie de banda de rock entre los de la municipalidad y nosotros, a los privados de la zona, donde les contábamos del proyecto, los beneficios para la comunidad, todo lo que esto significaba. Les decíamos que necesitábamos una cantidad de plata y la municipalidad armó una ordenanza, que fue votada por unanimidad en el Consejo, donde todo el dinero que fuera invertido en este piloto por privados iba a ser devuelto en impuestos a lo largo de 2 años, que es el término que le quedaba al actual intendente. Y hubo empresas que dijeron, esto es importante, aunque no me dieras de vuelta, igual lo voy a hacer, pero es que me lo das de vuelta, tomá, acá está la plata. Y ya tenemos 9, 10 meses más o menos del proyecto de 1 año, todo está avanzando, estamos cubriendo la laguna número 2, estamos aprendiendo un montón, nos hemos encontrado con cantidades de problemas en el medio que dan para escribir un libro lleno de anécdotas. Por ejemplo, en un momento, cuando estábamos empezando a cubrir la laguna hace un tiempo, empezaron a aparecer patos que hacía mucho tiempo no había en Totoras. Y entonces nosotros dijimos, ay, qué lindos los patos, además la imagen del pato, qué lindo patito, ¿no? Entonces, es una cosa como muy dulce. Y resulta que a la semana siguiente había 5, 6, 7, 8 patos, ¿no? Qué bueno, y aumentamos la biodiversidad de la zona, ¿no? Qué bárbaro los patos. A la semana siguiente llegan como una quincena los patos, y qué bueno, deben haber encontrado un lugar como bastante bueno. A todo esto, a los patos les encanta comer esto. En inglés a esto le dicen duckweed, que es maleza de pato. O sea, los patos abren la boca, van andando y se la comen así de la superficie del agua. Para la otra semana había como una veintena de patos y un mes más tarde había un centenar de patos y nos estaban comiendo todo lo que estábamos sembrando en la laguna y se lo comieron, efectivamente se bajaron todas las plantas que había en la laguna, ¿sí? Porque estábamos recién empezando, el sistema ahí todavía es como un embrión, es como un bebito, es frágil, ¿ok? Con la laguna toda puesta, los patos no pasa nada, pero nos bajaron todo lo que había en la laguna. Bueno, pasamos lo de los patos, pasamos un error de ingeniería que nos vació las primeras 10 toneladas de cultivo y las tiró en el campo de al lado, un caño bajado 50 centímetros más abajo de lo que tenía que estar, de todo en el camino, pero ya estamos realmente cubriendo en serio una superficie, estamos por el 25% de la segunda laguna, y esto fue el resultado del trabajo entre todos. La municipalidad está haciendo algo que es bueno para la comunidad, no tuvo que poner la plata desde el principio, se financió con privados que al final terminan teniendo de vuelta su plata. Y todo esto, por lo menos, a mí me parece que en gran parte tuvo que ver con el hecho de que nosotros somos un tipo de organización nuevo. Ya para esta altura, me imagino varios estarán pensando que desayuné con grapa y que cae mal con el estómago vacío. Lo cual podría haber sido, pero no es, pero podría haber sido. Y tiene que ver no con nuestra biotecnología, sino con nuestra sociotecnología. Hoy en día estamos acostumbrados, es lo normal, es la opción. O haces plata o haces el bien. Esas son, las que hacen el bien son ONGs, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil en general, y las que están de este lado son empresas. Se da una especie de relación a veces un poco viciosa porque las empresas con el objetivo de hacer plata, porque es lo que se cuenta, en el balance es la plata que quedó al final del ejercicio anual, a veces se genera un poco de daño alrededor, tanto social como ambiental. Y hago un pequeño paréntesis. Cuando hablo de lo ambiental, seamos concretos, estamos hablando de nuestra propia vida, no son los pajaritos, no es la ecología para ti. ¿Ok? Estamos hablando de nuestro futuro. Nosotros no podemos vivir despegados del planeta que tenemos. Nuestros hijos menos. Entonces, algunas empresas generan un poquito de daño alrededor, en el afán de hacer dinero. Daño que se trata de arreglar desde las ONGs, que como no hacen dinero, ¿a quién le piden la plata? Y hay una relación ahí que no es del todo virtuosa. Lo que me gustaría compartir con ustedes es que esa no es la única opción. De hecho, si habláramos de esto, que lo aceptamos a nivel social, como lo natural, entre comillas, lo aceptado, si esto lo pusiéramos a nivel individual y habláramos de una persona, esto tiene nombre, es un esquizoide, tiene trastornos de personalidad múltiple alguien que hace esto, a nivel personal. Y sin embargo lo aceptamos a nivel social como que es lo que es. Hay otras posibilidades. Y uno lo que puede hacer es lo que se llama hoy en día una empresa social. Una empresa social es un nuevo tipo de organización que es un híbrido entre las dos. A mí me gusta pensar que es un híbrido integrado, más sano, por lo tanto, no esquizoide, ¿sí?
que tiene como objetivo hacer el bien y de hecho, si quieren, generar riqueza. Lo que pasa es que riqueza no es solo dinero. Es más, el dinero es lo último importante. Generar riqueza quiere decir que genero trabajo, familias más saludables, trabajo en el lugar, que regenero servicios ecosistémicos, que los damos por hecho y no les ponemos precio, pero sin ellos no podemos vivir. Sin plantas que vuelvan a hacer ciclar el dióxido en oxígeno y que nos den el agua y que retengan el suelo, no hay manera de seguir cultivando comida. Ustedes lo saben, si uno levanta todo el suelo y no hay nada que lo agarre, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de una empresa social, hacer el bien, hacer el mundo mejor de alguna manera. Puede ser en cualquier área, algunos agarra para el lado de educación, otros para el lado de servicios ecosistémicos, cada uno lo agarra para su lado. Pero a diferencia de una ONG, y por eso nos gusta la idea de la bicicleta, tiene una rueda trasera, la delantera es la que da la dirección, es la misión, es el objetivo, pero la trasera es la que te da la tracción, es la que te permite avanzar hacia donde uno apunta con la rueda adelante. Y por eso una organización de este tipo, una empresa social, brinda productos y o servicios. No para generar una diferencia en dinero, sino para tener el dinero que necesita para seguir haciendo lo que quiere. ¿Ok? Esto para nosotros es muy importante y creemos que es parte de lo que nos permitió hacer esto que sucedió en Totoras como ejemplo y que está empezando a suceder en otros lugares del país. Por ejemplo, tenemos acuerdos firmados, Totoras tiene 4 hectáreas. Tenemos acuerdos firmados con 2 entidades provinciales para el año que viene, para 150 hectáreas. 2 provincias del noroeste que están de hecho con crisis hídrica. ¿Sí? Y mi sensación es que si no fuéramos una empresa social no lo podríamos haber hecho. Porque si uno es solo una empresa, entonces ahí empezamos a negociar por plata. Cuando uno plantea todo esto y dice, sí voy a ganar plata, pero no es que voy a hacer un lucro infernal, voy a básicamente a pagar las cosas y sobra algo lo reinvierto. Y la gente se abre de otra manera. Particularmente nosotros estamos además dentro de un grupo un poco más grande que se llama Enjambre, que es una aceleradora o maternadora de empresas sociales, que está basada primero en Rosario, acá cerquita, un tema muy interesante, hablando de regionalización, tratamos de no concentrar todo en Buenos Aires. Y déjenme terminar, porque quiero dar tiempo para las preguntas. Por eso vengo así como rapidón, con un cuento. Un cuento que a mí me gusta mucho y que me parece que es importantísimo compartirlo con ustedes hoy acá. Porque cuando uno es joven y dice, ¿yo qué puedo hacer frente a este sistema gigante, monstruo, que parece que pisa todo y pisa fuerte? Había un señor que estaba caminando en una playa y ve a lo lejos una nena que parece estar haciendo una especie de danza extraña. Entonces sigue caminando y se acerca y ve que la nena no estaba haciendo una danza extraña, se agachaba, agarraba algo y lo tiraba al mar. Seguro varios conocen la historia. La noche anterior había habido marea alta y había un montón de estrellas de mar varadas en la arena. Y si siguen ahí, el sol levanta, se iban a morir. Y la nenita, chiquitita, pocos años, caminaba, agarraba y la devolvía. Caminaba, agarraba otra y la devolvía. Este señor, mucho más grande, con mucha experiencia y un montón de sentido común, se acerca a la nena, cuando agarra una, y le dice, nena, no te preocupes, mirá la cantidad que hay en toda la playa, no vas a hacer ninguna diferencia. La nena, que no sabe nada de sentido común, tiene una en la mano, lo mira al señor y le dice, para esta va a hacer toda la diferencia. Y la tira al agua. Y sigue. Yo conocía la historia hasta acá. Y siempre me pareció interesante, siempre me pareció fuerte. Hace poco leí la segunda parte de la historia. El señor se queda parado, se pone a pensar si realmente tiene tanto sentido común. Y después de un rato empieza a caminar, agarra una estrella y la devuelve al mar. Camina unos metros más, agarra otra estrella y la devuelve al mar. Y como 2 personas se ven más que una sola nena chiquitita, una pareja que venía caminando, se acerca para ver qué estaban haciendo, cuando los ve, empieza a agarrar estrellas y a devolverlas al mar. Y cuando el sol se ponía, todo el pueblo estaba devolviendo estrellas y no quedó ninguna en la playa. Gracias.
No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Eduardo. Podemos hacer circular un micrófono. Prometo no morder. ¿Hay alguna? Bueno, aparentemente ha sido demasiado claro, Eduardo. O tiene muchas ganas de ir al almuerzo, me parece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te queremos hacer entrega de un presente desde la comisión organizadora. Gracias, Eduardo.